Bueno, buenas tardes, hermanos. ¿Se escucha por ahí? Vale. Buenas tardes, mis hermanos. Qué hermoso poder alabar y bendecir al Señor, el que es Jesús, nuestro Salvador, es digno de toda honra, digno de toda gloria. Les saludo con amor, mis hermanos, en el amor del Señor, y los quiero, me ha tocado la misión de compartir la palabra del Señor y lo vamos a hacer con mucho temor, con mucha respeto ante el Señor, y te invito, hermano, a que pueda estar conectado, que pueda estar, tome su Biblia. Vamos a compartir unos minutos la palabra del Señor. Mire, el título de la enseñanza que hoy vamos a compartir tiene el nombre de Evita llegar a la UCI, obedece. Hoy, hermanos, en pandemia, y en esta situación actual, la palabra UCI se ha nombrado mucho, ya se informa, se habla de las camas que hay y de las complicaciones que es de llegar a una UCI. Entre ellos hay mucha preocupación, ¿cierto? Porque no es, es uno de los peores escenarios cuando puede estar contagiado el COVID. Y en este año, tras de la pandemia, hemos tenido que aprender, hermanos, muchas cosas. Tuvimos que aprender a poder vivir con esto, el autocuidado, tuvimos que aprender a protegernos, una nueva forma de vida para no contagiarnos. Nadie se quiere contagiar. Nadie quiere ver a alguien de nuestras familias contagiadas, menos llegar a estar hospitalizado y mucho menos estar en una UCI y intubado ahí con medicamentos, tal vez inconsciente, y esperando que solo la misericordia del Señor nos pueda salvar y nos pueda, o pueda salvar a aquella persona. Se nos dice y se nos recuerda reiteradas veces que seamos rigurosos con las medidas de seguridad, que nos lavemos las manos, que usemos mascarillas, que usemos alcohol gel, que si vamos a usar mascarillas, tienen que ser mascarillas más reguladas, o algunas mascarillas de buena calidad. Por ahí están algunas que son de género, unas quirúrgicas, o de repente hablan de unas más sofisticadas como N95, y uno se esfuerza de tener su mascarilla, ¿cierto? Y si vamos al supermercado siendo obedientes, vamos y nos ponemos los implementos de seguridad para no contagiarnos. Nuevamente ahí, como decía, o sea, evitamos a toda costa no contagiarnos. ¿Y por qué? Porque nos amamos, ¿cierto? Usted se ama y ama a los suyos, y nos amamos y amamos la vida también, y no queremos enfermarnos de esto que está pasando. Las probabilidades de vida en la UCI, leía hace poco, me comentaba también una persona el otro día, que las probabilidades de vida en la UCI son de un 60%. ¿Ya? Ya llegar a la UCI es una persona grave, y la probabilidad de vida baja mucho. Un doctor, alguien que en algún momento hablaba en el ministerio, decía: el mejor antídoto para no llegar a la UCI es evitar contagiarse y obedecer a las autoridades, decía, obedecer las medidas de autocuidado. ¿Cuántos al inicio de esta pandemia eran escépticos y decían: no, esto no es real, esto es una falsa, o esto no es una mentira? Por ahí hubo personas que tenían muchos seguidores en redes sociales y decían que no, y salían sin mascarillas, y después terminaron dando sus últimos videos, compartiendo con la gente, informando que se cuidaran porque ya se habían contagiado y estaban en la última. Algunos de ellos lamentablemente murieron. Y contrastaba este comentario que hago con mi producción con la vida espiritual. Decía, eh, siempre que salgo o que voy y voy con mi mascarilla, y digo: ¿cuánto nos cuidamos de este virus? ¿Cuánto nos cuidamos de no contagiarnos?
Y si fuéramos así de rigurosos con la palabra del Señor en obedecerla, nos evitaríamos tantos problemas. Si fuéramos así de rigurosos con obedecer a la palabra del Señor, estaríamos en un escenario distinto también en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros o de ustedes hoy están en una cama de cuidados básicos o en una cama de cuidados intensivos espiritualmente? Porque no obedecimos a la palabra del Señor y la palabra del Señor es constante, nos redarguye, nos habla a tiempo, antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Pero mi naturaleza, nuestra naturaleza nos lleva a no obedecer, a desobedecer. Que el Señor nos guarde, hermanos. Y contestaba, como les decía esto, y la palabra del Señor, ¿qué nos dice claramente? Cuando uno se contagia con el pecado, dice que la paga del pecado es muerte. Así lo dice el libro de Romanos. Nos mandan a orar la palabra del Señor y nos dice orar sin cesar. Nos dice que escudriñemos las escrituras. Nos habla de que debemos alabar, adorar al Señor y no lo hacemos. Y la palabra del Señor día a día nos instruye, nos habla de nuestras, nos da instrucciones de autocuidado claras, precisas e insistentemente. A veces el Señor nos habla de un tema y usa al siervo de Dios con un tema, usa a otro hermano con el mismo tema y tenemos una alabanza y nos habla del mismo tema. Y el Señor nos habla y nos grita para que tengamos, eh, para cuidarnos, para que tengamos cuidado, para que obedezcamos. ¿Y qué hacemos? No obedecemos. Que el Señor me ayude a mí y nos ayude a cada uno de nosotros, a usted, mi hermano. Lo invito en este momento a ponerle atención a la palabra del Señor y que compartamos. A lo mejor me puedo turbar o me cuestan algunas palabras, pero lo invito a que no mire los defectos del hermano que está compartiendo la palabra, sino que busque lo que la palabra del Señor quiere darnos a nosotros. Y no nos relajemos, no bajemos la guardia espiritualmente. Hermanos, espiritualmente nunca, y nunca nos relajemos y digamos que ya pasó o que ya el, el pecado no me hace daño, porque yo voy corriendo y el Señor me sana y el Señor me lava y el Señor me limpia. Sí, es verdad, podemos caer una vez, podemos caer dos veces y el Señor nos va a perdonar, pero ya cuando es un hábito y cuando es una constante, eso ya habla de que no hay una vida espiritual, sino que estamos dejando que el pecado more en nosotros. Que el Señor nos ayude. Mira, lo quiero llevar, hermano, a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos guarde. La obediencia, hermanos, es un aprendizaje. Leíamos en la introducción, tuvimos este año que aprender medidas de autocuidado. La palabra del Señor nos enseña día a día cómo debemos conducirnos como cristianos. Y ahí tenemos que obedecer. Hoy me cuesta un poco y mañana ya me va a costar menos, pero debo obedecer a la palabra del Señor. La obediencia es contraria a la desobediencia. No hay un término medio. O es obediente o es desobediente. Y que el Señor nos ayude. Y la desobediencia, hermanos, trae enfriamiento a nuestra vida. Cuando yo desobedecí una vez, cuando ya desobedecí dos o tres veces, empieza a enfriarse mi vida espiritual. Y ya me cuesta acercarme
ya me cuesta poder alabar al Señor, y ya nos cuesta acercarnos al Señor, porque se empieza a enfriar el cristiano, se empieza a enfriar por su desobediencia. Que el Señor nos ayude. Como iglesia, nosotros hemos sido obedientes a las autoridades civiles, hemos sido respetuosos y más que tener miedo, puede decir alguien que nos quiera impulsar a desobedecer, es obediencia. Y no nos juntamos porque en la iglesia alabar y a bendecir el nombre del Señor, porque somos obedientes. Y, y al contrario, hay personas que han sido desobedientes. Y fíjese usted cómo han dejado el Evangelio, cuáles han sido los riesgos que han corrido, cuántas veces se han juntado para, pues, cuando corresponde, con los aforos que no corresponde, y han habido contagios. Qué peligroso es el desobedecer también. Sin embargo, la palabra del Señor nos manda a obedecer. Y Jesús, siendo hijo de Dios, Jesús siendo Dios, siendo nuestro Salvador, tuvo que obedecer, aprender la obediencia. Mi hermano recién compartía un texto bíblico, el hermano Fernando, ahí en YouTube, y hablaba de Filipenses 2, ¿cierto? Cuando Jesús hace la semejanza a Jesús que se humilló. Y habla en el versículo 8 que dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta ahí. No fue fácil ese momento, pero él obedeció por amor a usted y por amor a mí. Y bendito el día en que obedeció, porque si no hubiese obedecido no estaríamos compartiendo palabra del Señor, no entenderíamos nada de este plan de salvación del Señor. Y hoy lo entendemos y lo podemos disfrutar y podemos vivir con esta seguridad de la salvación, mi hermano. La obediencia tiene un significado más general, que es el acto de cumplir con las órdenes e instrucciones de alguien de rango superior. Eso es cumplir, eso es con las órdenes, es ejecutar las órdenes de alguien con rango superior. Cuando uno está en el servicio militar y llaman al orden, o un capitán, o un teniente, o un suboficial que llama para que alguien se ordene y hagan una fila, y, y el pelotón hace la fila en 3 tiempos. Me acuerdo cuando hice el servicio militar, el que no obedecía se iba de aporreo, se llamaba en ese tiempo, o se iba de cachetada o parche rojo que le llamaban, y había que obedecer. Y uno dijo por ahí que las órdenes son para cumplirse, para obedecerse y no para cuestionarse. Me gustaba esa frase porque decía, las órdenes son para cumplirse y para obedecerse, y no para cuestionarse. Yo lo llevaba nuevamente a la palabra del Señor. La palabra del Señor no se cuestiona, hermano. La palabra del Señor eh, se debe cumplir. Que el Señor nos ayude. La obediencia, mi hermano, en el término bíblico ya, hebreo, en términos generales, eh, se traduce como chamá, y habla de el oír inteligentemente. Habla de oír inteligentemente, es escuchar con atención. Escuchar con atención implica prestar atención a la orden que se está dando, con el propósito que entienda y obedezca. Eso es la obediencia, mi hermano, es oír inteligentemente, prestar atención. Voy a hacer un alto. Alto. A ver, estoy leyendo, estoy escuchando un texto bíblico, estoy escuchando una alabanza al Señor, estoy haciendo una alabanza y debo estar atento. Estoy escuchando el mensaje, la palabra del Señor del día domingo, de un devocional, y atento porque el Señor algo me va a hablar. Algo va a hablar a mi vida. El Señor nos conoce. Mira, hermanos, de manera obediente nos debemos también conectar. Cuando se nos cita, se nos invita, se crea la instancia de poder el día domingo conectarnos a las 10 de la mañana y adorar al Señor. Puede decir usted que no me gusta conectarme, no me gusta alabar al Señor a la distancia.
Cree en su altar, en su casa, un altar de adoración. Cree en su casa o en su habitación, y si no todos son cristianos, un lugar de adoración. Conéctese y compartamos juntos la adoración y la alabanza a nuestro Dios. ¿Sabe, mi hermano? Puede decir usted, sí, es que el pastor predica y a mí me gusta como predica el pastor de Estados Unidos, por ejemplo, me gusta como predica el pastor de México, y sin duda siempre Dios te puede dar una palabra, pero el Señor nos puso acá, y el Señor nos tiene a nosotros, o nos ha bendecido con su palabra, en casa de oración, el Padre Hurtado, y el Señor conoce y también le da discernimiento a su siervo de lo que las ovejas o nosotros, como hermanos en Cristo, necesitamos como alimento. El Señor va dando un alimento. Por eso es que lo invito, hermano, a que siempre estemos conectándonos, porque la palabra del Señor también es para mí, es para usted y es para todos nosotros. Que el Señor nos ayude. Muchos, muchos de nuestros problemas o de los problemas de las personas, hermano, tienen que ver con la desobediencia. Muchos de los problemas de los que podamos tener tienen que ver con que hemos sido desobedientes. Y la desobediencia tiene consecuencias, y la palabra del Señor es clara y a veces puede ser hasta dura en cuanto a las consecuencias de las desobediencias. Que el Señor nos ayude. El desobedecer a las autoridades terrenales tiene consecuencias. El desobedecer las leyes del tránsito, va a exceso de velocidad, tiene un parte, a lo mejor no había ni un carabinero, pero llegó empadronado, puede pararle un carabinero porque dobló donde no debía doblar, se estacionó donde no se debía estacionar. Y hay leyes que debemos cumplir, y las debemos cumplir, y debemos ser ordenados y obedientes. El colegio, si eres desordenado, joven, niño, te pueden colocar una anotación, pueden llamar a tus padres, pueden expulsarte o suspenderte un par de días porque somos desobedientes. El Señor nos manda a ser obedientes. Te pueden echar del trabajo por no obedecer a tus superiores. Me pueden echar del trabajo por no obedecer a mis superiores. Y esas son las consecuencias de la desobediencia. Mire, buscaba una tipo de ilustración y hubo un piloto que llevaba muchos años manejando o pilotando aviones grandes de pasajeros, y le tocó a los 10 años hacer una prueba de rutina que tienen que hacer para ver si estaba intacto el conocimiento que él tenía, y era riguroso con las medidas de vuelo, con el plan de vuelo. Y le tocó hacer esta prueba y lo iban probando, iban monitoreando cuando hizo la prueba. Llegó un momento que le tocó aterrizar, y para aterrizar estaban las coordenadas, y él, como ya llevaba tantos años, conocía todo, no miró nada, no miró el manual que había, porque debía, según protocolo, tomar el manual y poner las coordenadas. Y él, como vio un aeropuerto, dijo, ahí es, pues ya me dieron la instrucción de aterrizar, voy a aterrizar ahí. Y se acercó y fue a aterrizar, y aterrizó en un aeropuerto en donde terminó siendo aplaudido, y todos lo ovacionaban porque el hombre había aterrizado en un aeródromo que no era para aviones, era aviones comerciales, sino que era para avionetas, y logró aterrizar en un avión, un aeropuerto pequeño. Lo aplaudían, dijeron que era un tremendo eh, capitán de aeronave, y cuando termina y viene la evaluación, lo califican mal, le quitan la licencia y ya no pudo volar más. Pero ¿cómo si? Y la respuesta fue porque tú aterrizaste 30 kilómetros de distancia de donde debías haber aterrizado. El aeropuerto estaba en otra parte, pero él confió en su experiencia, él confió en su vista, y él confió en lo que él tenía, más no confió y no se ciñó al plan de vuelo. Que el Señor nos ayude.
a nosotros, hermanos, a no confiar en nuestras capacidades, en nuestras buenas obras, muchas veces, o en nuestras buenas actitudes y buenos sentimientos. La palabra del Señor nos exhorta claramente, mi hermano, día a día, de cómo debemos vivir. Y esta palabra es viva. Y es viva, ¿por qué lo digo? Porque hoy podemos hablar de un tema y pasan 5 años y el Señor va a tocar y nos va a llevar al mismo párrafo bíblico, pero nos va a dar otra enseñanza y nos va a corregir y nos va a perfeccionar nuevamente. Jesús dijo en su palabra, en Juan 14, verso 15, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Que el Señor nos ayude. Otra de las consecuencias de ser desobedientes es ser rechazados por Dios. Y esa consecuencia de ser rechazados por Dios, nadie la quisiera. Que fuéramos rechazados por Dios, no aceptos. Miren lo que dice el libro de Primera de Samuel 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pacto de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl tuvo una orden súper clara y partió mal cuando hizo holocausto al inicio y una ofrenda ahí a Dios, y la orden fue que fuera y destruyera y matara a todo, pero él eh, desobedeció. Y cuando ve que Samuel, que viene de vuelta, se duele también en su corazón, pero a la vez tuvo que ser enérgico y se molesta mucho y le dice, se complace Jehová tanto de los holocaustos, porque él traía lo mejor, dijo, traje lo mejor para poder presentarlo como ofrenda delante del Señor. Y sin embargo Dios le había dicho todo lo contrario, que no trajera nada. Y dice Samuel, ¿se complace Dios de esto que tú estás trayendo? Más que se obedezca a la palabra de Jehová. Y le está diciendo, ¿por qué no obedeciste? ¿Por qué no fuiste obediente a la palabra del Señor, Saúl? Y le está diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, oír atentamente. Esa es la obediencia. Prestar atención que la grosura de los carneros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser obedientes a la palabra de Dios y no a mis sentimientos ni a mis emociones, porque nuestras emociones a lo mejor pueden ser muy buenas, pero pueden estar en contra de lo que Dios quiere. Que el Señor nos ayude. Porque como pecado de adivinación, dice, es la rebelión, es la desobediencia, es desobedecer, es poder hacer lo contrario. Porque como pecado de adivinación y como ídolos e idolatría, la obstinación. Es que yo hago lo que a mí me parece. Yo vivo como quiero. Gústele a quien le guste. Es que yo soy así, tengo este carácter, puede decir siempre. Pero el Señor quiere moldear tu carácter, mi carácter. El Señor quiere moldearnos y quiere hacernos nuevas criaturas. Y no nos dejamos y el Señor nos habla y nos corrige, nos está enseñando y no nos dejamos moldear por el Señor. Que el Señor nos ayude y que no haya en nosotros obstinación y que nos guarde el Señor a obedecer su palabra para no ser rechazados por el Señor. Cualquier actividad que usted haga, mi hermano, que yo haga, cualquier actividad que hagamos para el Señor y estamos en desobediencia, eso es vacío y eso no sirve. Eso no llega. Mire, vamos a leer un texto un poco más adelante que habla de que no llega ni siquiera a la atmósfera, ni al cielo de la casa, nuestra buena obra, cuando estamos en desobediencia. Alabar al Señor y puede tener ser un hermoso adorador,
puede ser un hermano hermoso en cuanto a la ofrenda al Señor. Pero si estamos en desobediencia, mis hermanos, eso es vacío. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Mejor es obedecer. Podemos ser, al ser desobedientes, podemos ser cautivos, esclavos. Mire, dice Segunda de Reyes 18, verso 11 y 12, dice, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Jalá y en Ajor, junto al río Gozán, y en la ciudad de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Fueron llevados cautivos, fueron llevados esclavos, porque no atendieron a la palabra del Señor, a la voz de Dios. El Señor hablaba claramente en ese tiempo y levantaba un profeta y el profeta daba y les decía, el Señor dice esto, y había una voz clara en el momento y el pueblo no la oyó, no quiso oírla. Hoy, la mejor profeta es la palabra del Señor y nos habla día a día. Y hay maestros, hay siervos de Dios que están predicando la palabra del Señor y no la obedecemos. No la obedecemos. Y claro, y a lo mejor es que el Señor va a tener misericordia de mí y el Señor me entiende. Pero el Señor me advirtió, el Señor te advirtió, hermanos, y te dijo, ten cuidado con esto. Te lo dijo, ten cuidado con esto porque te puede pasar esto. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde para no caer en esclavitud, para no caer en rechazo por nuestra desobediencia. Que el Señor nos guarde. Trae muerte, lo hablábamos al principio, la paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, claro, y vuelvo a recordar lo que decíamos. Tan fácil cuidarnos o nos ponemos tan cuidadosos y salimos de la casa, vamos, compramos, nos abastecemos, llegamos a la casa, ponemos, fuimos con la mascarilla, alcohol, gel, después nos lavamos por completo para no contagiarnos, pero el pecado lo miramos como nada. Total, el Señor me lava, el Señor me limpia, pero no nos damos cuenta que la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Que el Señor nos guarde. Usted puede decir, me siento frío, siento que cuando me conecto a la palabra y a la reunión, no siento nada. Y la culpa la tiene el pastor por la transmisión, la culpa la tiene el hermano que está predicando, que no tiene ni una gracia, o la culpa la tiene el hermano multimedia que, que se cayó la conexión. ¿Cuánto están clamando? ¿Cuánto estás en obediencia ahí y en comunión? Buscando la presencia del Señor, buscando con hambre el aprender de la palabra del Señor. Que se conecten los que tengan tiempo, que se conecten los que puedan. Desobedientes, que el Señor nos ayude. Desobedientes y eso nos va a llevar y nos lleva rápidamente a apartarnos del Señor. Nos creemos a veces superiores y tenemos tantos argumentos para darle al Señor, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto otro? ¿Por qué no hice esto otro? Pero el Señor no escucha nuestros argumentos, el Señor ve su corazón, ve mi corazón. Por lo tanto, todos mis argumentos son nada, no sirven, porque el Señor no lee mi lenguaje, no lee el lenguaje en español o que usted tiene. El Señor lee nuestro corazón, que el Señor nos ayude. Las consecuencias de la desobediencia en Deuteronomio 28, del 15 en adelante, habla, dice que, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza ahí, léalo después usted. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito en la...
tu canasta y tu arteza de amasar. Y empieza a hablar. El fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas serán malditos. Maldito serás al entrar y al salir. Mire lo que dice el verso 23, mi hermano, dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Claro, decía adelante, claro que cuando estamos en desobediencia, lo que usted y yo hagamos no llega ni siquiera al cielo de la casa. En clamor, en ofrenda grata, que quisiéramos que llegue a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hay dice acá, el cielo que está sobre vuestra cabeza será de bronce. Nuestra comunión con Dios se pierde, se conecta, no hay cobertura. Se pierde la cobertura con el Señor. Y está esta columna de hierro. Y el hermano, yo estoy clamando acá abajo y pido, Señor, no tengo paz, Señor, dame fuerza, y golpea, y golpea, y golpea, y no llega a la presencia del Señor nuestro clamor porque estamos en desobediencia. Que el Señor nos ayude, mi hermano. La obediencia, mi hermano, no es un don, no es que nacimos siendo obedientes, no es que se cultivó este don y tengo un don y ahora soy el hermano con el don obediente. No, la obediencia, mi hermano, se aprende. Así como Jesús, como hijo de Dios, tuvo que aprender la obediencia, nosotros también debemos aprender a ser obedientes. Tal vez nos puede costar a unos más, a otros menos, pero el Señor siempre nos invita y nos está esperando a que nos volvamos y que le busquemos a Él. Su palabra es la mejor lámpara a nuestros pies, no es la mejor, es lámpara a nuestros pies para poder caminar sin caernos, sin tropezarnos, pero si somos obedientes a ella, no nos vamos a caer, que el Señor nos ayude. Jesús dijo en su palabra, en Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando o lo que yo os digo? Porque yo soy un cristiano. Te presentas en un trabajo y lo primero que dices a la persona que te está entrevistando, sí, y además yo soy cristiano. Claro, y pasa el tiempo y el poco andar, dejamos un testimonio que deja mucho que hablar, porque no somos obedientes al Señor. Y claro, yo soy cristiano y yo soy acá y yo voy a la iglesia, pero ¿dónde está nuestra obediencia? Que el Señor nos ayude, hermanos. La obediencia significa negarse a uno mismo. Dice Jesús también, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que el Señor nos ayude. Es, como dice Gálatas, la crucifixión de cada uno, de nuestra carne, del yo, cuando uno va a obedecer al Señor. Mis hermanos, para ir avanzando, dice el título que colocaba acá, los ejemplos de la obediencia. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es un gran ejemplo. ¿Dónde estás fundando? ¿En desobediencia o en obediencia? ¿En la arena o en la roca, hermano? Fundemos en la roca que es Cristo, en la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Porque, te digo, hermanos, podemos desear obedecer, pero a veces no lo hacemos. Podemos tener buenas intenciones de obedecer, pero salimos de la iglesia o salimos de un lugar y se nos olvida. El pastor hace tiempo, el pastor Chuy hacía una pregunta y decía, ¿por qué creen ustedes que cayeron los muros de Jericó? ¿Porque dieron vueltas? ¿Porque gritaron? Y la respuesta era porque fueron obedientes. ¿Por qué, por qué se apartó el agua cuando cruzaron el río? Porque obedecieron.
y avanzaron, porque el Señor dio la instrucción, avance. Avanzaron y el agua se abrió. Que el Señor nos ayude. La obediencia, hermanos, trae mucha bendición a nuestra vida. Ejemplos de obediencia también vemos ahí a Abraham. Dice que Abraham, en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió, obedeció, avanzó, le dijo el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Son grandes ejemplos de obediencia. Yo recuerdo cuando era más niño, pequeño, sigo siendo un niño, cuando era pequeño no había mucho auto, vivíamos en el campo y muchas veces los hermanos eran enviados a predicar y tenían que ir a predicar a los campos, desde Melipilla, de la ciudad de los campos. Y o iba un ayudante al lugar, o iba un hermano para hacer el punto de predicación, y tenían que caminar 90 kilómetros. Hay una localidad que se llama El Hue, de aquí de Melipilla, y tenían que ir allá, y era muy lejos, también en lugares como árido, caluroso. Hermanos, se iban en un tractor, se iban caminando el día anterior para llegar, predicar y luego venir. Pero había una obediencia en ellos a que Dios los mandaba a ir a predicar la palabra del Señor. Y llegaban allá y se gozaban. Yo me recuerdo que compartí de esas reuniones y se gozaban y disfrutaban de la presencia del Señor. Eran llenos de la gracia del Señor. Me acuerdo que hay una localidad cerca de la casa de mi papá en el campo que se llama la población de Codigua, está como a 7 kilómetros. Nosotros no íbamos a ese lugar, nos íbamos a ese lugar. Y cuando llegábamos allá, a veces alguien nos llevaba o nos teníamos que ir caminando y teníamos que predicar. Pero venía un hermano que venía de Melipilla y para eso ya eran sus 25 kilómetros y lo dejaban en un lugar que tenía que caminar mucho y llegaba con sus zapatos, me acuerdo, todos empolvados. Era un hermano anciano muy hermoso en el Señor y llegaba ahí con gozo, no llegaba triste y no llegaba enojado, llegaba con gozo y llegaba el momento de predicar la palabra del Señor. Y se ponía a predicar y a nosotros los niños nos mandaban ahí a hacer un texto, pero veía la obediencia en ellos. Que el Señor nos ayude, hermanos. En la iglesia, en casa de oración, Padre Hurtado, también veo ancianos, veo hermanos que son obedientes, a jóvenes que se les convoca y son obedientes. Y les insto y les animo a que sigan siendo obedientes a la palabra del Señor, siendo obedientes también a quien el Señor pone por autoridad en la iglesia, los siervos de Dios. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Usted ama al Señor? Pregúntale al que está al lado suyo, su esposa, a su hijo, ¿tú amas al Señor? Pregúntense, ¿amamos al Señor como familia? Que el Señor nos ayude. El primer momento de desobedecer demostramos que no le amamos al Señor. Que el Señor nos ayude. Y si le amamos, abriguemos en nosotros y seamos firmes en poder obedecer la palabra del Señor. El mejor, lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón, pero de nuestro corazón quiere un corazón obediente, que le agrade, que le sirva, que le honre, que el Señor nos ayude. Estamos afanados y corremos todo el día. Escuchamos la predicación el domingo un poquito y algo dijo, me acuerdo de lo que dijo el pastor y me acuerdo de lo que dijo el hermano el día jueves, pero algo le pude pescar y corremos y no alcanzamos a oír atentamente la instrucción que el Señor nos está dando. No alcanzamos a oír inteligentemente para poner por obra lo que el Señor nos está mandando. Tal vez se van a enojar mis hijos, pero les voy a comentar que ellos, mi esposa cuando los llama, o yo los llamo de repente, y les digo, hijo, necesito que hagas esto, y escucharon una nomás. Y salieron corriendo, lo hicieron, y quedamos ahí. Yo le digo,
Oye, pero espera, espera, escucha bien. Y salen corriendo y hacen lo que les manda la mamá o les manda el papá, a lo mejor con muy buena intención, y lo hacen con cariño, lo hacen con amor, o de manera obediente, pero se dan cuenta que no están recibiendo bien la instrucción, porque están corriendo, quieren volver a hacer lo que están haciendo, quieren volver a jugar, quieren volver a hacer en lo que estaban, y reciben la instrucción a medias. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que cuando sea el tiempo de Dios, de conectarnos, de escuchar su palabra, de poder orar, de poder buscar la presencia del Señor, nos podamos deshacer de todo en nuestro alrededor, lo que nos puede estorbar. Que el Señor nos ayude. Bien, mis hermanos, para ir avanzando, dice, ponía acá las bendiciones de la obediencia. Las bendiciones de la obediencia, hermanos, y el Deuteronomio también, 28, pero esta vez del 1 al 7, habla de las bendiciones de la obediencia, el mismo capítulo. Y acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Y habla de la bendición material y habla de la bendición también espiritual para nuestra vida. Bendita será tu ciudad, bendito tú en el campo. Y habla, bendito será tu entrar y bendito será tu salir. Que el Señor nos ayude, hermano. Hay tantas bendiciones para nosotros si obedecemos y si somos obedientes a la palabra del Señor. El Señor suple nuestras necesidades. Si algo nos va a faltar, el Señor de alguna manera nos sorprende y suple nuestras necesidades. Dice Isaías 1, verso 19, dice, comeréis del bien de la tierra. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. 18 y 19, perdón. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Eso dice Isaías. Si quisiereis, si está en tu disposición, oyereis, que es oír atentamente, que es obedecer también, no solo oír, porque no se habla el Señor nos habla no ser oidores olvidadizos, sino que hacedores de su palabra. Y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Dice Jeremías 38:20, te irá bien y vivirás. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser obedientes. Mira las bendiciones espirituales, mi hermano. El Señor derrota a nuestros enemigos en nuestro alrededor. Ahí lo hablaba recién también el libro de Deuteronomio. El Señor purifica y se va purificando nuestra alma. En Primera de Pedro 1, verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Está diciendo, habiendo purificado, dice, vuestras almas por la obediencia a la verdad, a la palabra del Señor, a los estatutos del Señor, a las instrucciones del Señor. Nuestra alma se va purificando. Que el Señor nos ayude. Somos especial tesoro, dice Éxodo, en el capítulo 19, verso 5, dice, ahora sí, perdón, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si el pueblo oía la voz de Dios, obedecía. Que el Señor nos guarde, hermano. Dice en San Juan, capítulo 14, verso 23, respondiendo a Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Habla de la vida que el Señor nos da,
cuando está en nosotros, si somos obedientes. Cuando Dios está en nuestro corazón, mi hermano, hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad, hay gozo. Lo tenemos todo, ¿verdad? Ahí está, lo tenemos todo. Cuando está Dios en nuestro corazón y Él reina en nuestro corazón. Dice Hechos 5, verso 32, cuando Pedro ahí se tenía que defender ante quienes lo querían enmudecer, le querían decir que ya no predicara más. Decía él, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. En Hechos 5:32, disculpe. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Le decían, les mandamos que no hablaran más de la palabra del Señor. Le decían a él que lo habían encarcelado y lo soltaron, pero no hablen nunca más de Jesús. Y ellos decían, pero ¿cómo podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído? Y él dice acá, y nosotros somos testigos suyos de todas estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Su palabra, mi hermano, la debemos obedecer. ¿Y quién nos manda el Señor? Tiene muchas instrucciones, indicaciones. Como decíamos, claro, ponerte la mascarilla tal vez, usar alcohol gel en lo secular, ahora en la pandemia, usar, cambiarte la ropa cuando llegas a la casa, ser bien cuidadoso, no estar en aglomeraciones. Y por otro lado, la palabra en el contraste nos dice que debemos cuidarnos de caer en el pecado, debemos perdonarnos y perdonar una vez solamente. Así dice la palabra del Señor, ¿no? ¿Cuántas veces dice la palabra del Señor que debemos perdonar? 70 veces 7. Que el Señor nos ayude a no guardar rencor. Y claro, y hay raíces de amargura en nuestra vida porque no fuimos capaces de perdonar y no somos obedientes y somos personas que acarreamos raíces de amargura. Amarnos los unos a los otros, nos manda la palabra del Señor. Pero es que el hermano no lo paso, a la hermana no la puedo pasar, este niño es tan molestoso y podemos decir tal cual cosa. La palabra del Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, nos manda a orar, nos dice que escudriñemos las escrituras, que leamos la palabra del Señor, nos manda a hacer el bien, que el Señor nos ayude a ser diferentes, a buscar la santidad. Seamos obedientes, mi hermano, a no hacer amistad con el mundo. Si bien estamos en el mundo, tenemos que compartir, tenemos que trabajar, pero no ser como ellos, sino que ser distintos. Que el Señor nos guarde y que el Señor te ayude, mi hermano, y me ayude a mí a obedecerle. Y que un día el Señor pueda decir de nosotros, como dijo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 16, versos 19 y 20, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Se decía, sean sabios y ingenuos para el mal y sabios para el bien, decía el apóstol Pablo. Pero le dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Que el Señor nos guarde. Hebreos 13, verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Este es un texto que siempre citamos y mientras lo leía y lo llama estos días, decía, siempre citamos este texto cuando el pastor está de cumpleaños o hay un aniversario o hay un momento en que podemos compartir con nuestros pastores y lo citamos y decimos obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Y yo decía, es un texto lindo, que emociona tal vez, que nos, nos, nos da gusto poder compartirlo, poder leerlo. Pero ¿cuánto de este texto lo podemos poner por obra? El pastor nos cita a una reunión y los grillos suenan, o los grillos cantan mejor, más que suenan, cantan. El pastor dice,
y nos convoca a alguna actividad y la actividad de reunión general el día domingo a las 10:30 de la mañana para que nos conectemos y a las 10:30 hay uno conectado, hay dos conectados, ya un cuarto para las 11 y se están conectando, ya a las 11 están casi todos conectados. Que el Señor nos ayude a ser obedientes, mi hermano. Y no le estamos obedeciendo al hombre, sino que estamos obedeciendo a Dios, a la palabra de Dios. Que el Señor nos guarde. Y claro, yo digo, qué lindo deben sentir los pastores cuando yo pensaba, cuando leemos este texto, cuando ellos están ahí, qué bueno deben decir ellos, cuando uno como hermano lee este texto y dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Al final entendieron, puede decir el pastor, qué alegría, que al fin entendieron que yo no quiero que sean obedientes porque es un antojo, sino porque es para agradar a Dios y porque están formando también en nosotros el carácter de Cristo. Y ellos deben decir que bueno, que el hermano aprendió y va a entender y va a ser obediente. Y salimos de la iglesia y nos olvidamos del texto. Nos olvidamos de lo que el Señor nos manda. Que el Señor nos guarda. Con obediencia le demostramos a Dios que lo amamos. Que el Señor nos ayude. Para ir concluyendo, mi hermano, la obediencia de un hombre, perdón, la desobediencia de un hombre trajo muerte hasta ahora, muerte espiritual. No había comunión con Dios. Más la obediencia de un hombre que es Jesús trajo vida para cada uno de nosotros. Que el Señor nos guarde, trajo bendición hasta ahora para nosotros. La obediencia de Cristo. Dice Romanos, justificados pues por la fe en Jesús, tenemos paz para con por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia de Él sacó esta columna de hierro que les mencionaba adelante, que estaba sobre nuestra cabeza. Y hoy podemos clamar y el Señor nos oye. Y aunque a veces podemos faltar y pecar y nos vamos humillados ante la presencia del Señor y Él nos perdona en Jesús, y Él nos lava, y Él nos limpia, y nos da una nueva oportunidad. Hermano, si has caído y sientes que estás en la UCI o UTI espiritual, el Señor tiene su mano extendida para ti. Tiene ahí su mano, su brazo de amor y te está esperando que vuelvas y lo abraces y volvamos a obedecer. Volvamos a obedecer, a no claudicar. Y voy a caminar y voy a seguir a Cristo y no voy a mirar atrás. No voy a mirar al lado y si a lo mejor le puede molestar a un familiar, le puede molestar a un amigo, que nuestra obediencia a Dios, a ellos les puede desagradar, no importa. Usted y yo vamos a obedecer al Señor. Mi familia y yo vamos a obedecer al Señor. Que el Señor nos ayude y podamos determinar eso en nuestro corazón. Dice el salmista en el Salmo 40, verso 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me hace feliz. Que un día podemos llegar a eso, mi hermano, que el hacer la voluntad del Señor, el amar al que tal vez nos maldice y poder amarnos, y vemos que no es nuestra fuerza, y vemos que no es nuestra capacidad, sino que es Dios en nosotros amando a esa persona. El orar por alguien, es Dios en nosotros actuando. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Que el Señor nos guarde. El Salmo 119, leía en la TLA, no recuerdo el versículo si era el 30 o el 32, pero decía, el hacer tu voluntad me hace feliz. Así decía el salmista. Que el Señor nos ayude. Muchas veces tenemos que obedecer, hermano. Por eso es que decía adelante, en negarse a sí mismo. Tenemos que obedecer con lágrimas. Pero lo hacemos porque estamos obedeciendo al Señor. Que el Señor nos ayude. Dice su palabra que sus mandamientos no son gravosos para nada. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda, y el Espíritu Santo está moldeando nuestra vida, para nada son gravosos
sus mandamientos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la sabiduría para aprender la obediencia, para cuidarnos, hermanos, de caer en el error. ¿Qué prefiere, mi hermano? ¿La bendición o la maldición? Es obvia la pregunta, quizás. A lo mejor es hasta ridícula la pregunta que puedo hacer. ¿Qué prefiere, la bendición o la maldición? Pregúnteselo. ¿La vida o la muerte? ¿Qué prefiere, mi hermano? ¿Llegar a la UCI espiritual y correr el riesgo de caer en muerte espiritual? Más vale no me hubieses conocido, dice la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. La diferencia entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, la hace algo. Es la obediencia. Seamos obedientes, mi hermano, a la palabra del Señor. Le invito a que oremos al Señor. Le invito a que demos gracias por su palabra. Eterno Padre, Dios bueno, Padre lleno de amor y lleno de misericordia, clamamos a usted. Vamos a su presencia en el nombre de Jesús, reconociendo, Señor, nuestras debilidades, reconociendo nuestro estado actual, Señor. Y cuán débiles a veces somos, Señor, o desobedientes somos, Señor. Y hay en nuestro corazón el anhelo profundo, Señor, de agradarte. Necesitamos que nos ayude, Señor, y que nos dé las fuerzas para vencer y para seguir adelante, Señor, agradándote, honrándote, Señor, obedeciendo tu palabra. Y donde estemos en el trabajo, estemos en la universidad, en el colegio, con nuestros vecinos, Señor, podamos agradarte, honrarte y dejar un aroma grato, Señor, porque te obedecemos. Ayúdanos, Padre Celestial. Te necesitamos, Señor, porque entendemos que nuestra naturaleza es tendiente al mal, Señor. Mas cuando Cristo y cuando usted, Señor, gobierna nuestra vida, y por eso le rogamos que gobierne nuestro corazón, ya todo eso se disipa y viene la luz a nuestra vida, Señor. Y hay un nacer de nuevo y hay una vida nueva en nosotros. Ayúdanos, oh Padre, a vivir en esa vida nueva y no mirar para nuestro alrededor, sino que seguir siempre mirando el blanco perfecto, que es Cristo el Señor. Eres tú, Padre Celestial. Un día hubo un hombre que había parte del pueblo que no quería obedecer a Dios y él se levantó y dijo, no sé, ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ayúdanos, oh Señor, a determinar en nuestro corazón el seguirte obedientemente, Señor. El seguirte, el ser de bendición para nuestras familias, ser de bendición para nuestro entorno, Señor, porque somos obedientes, Padre, a ti. Te rogamos, Señor, que guarde su palabra en nuestros corazones. Y si alguien está, Señor, en un aprieto, en una UCI espiritual, yo te ruego que pueda salir de ahí, Señor, restaurado, y pueda salir de ahí, Señor, y haga ese cambio en el arrepentirse y vuelva a ti, Señor, y te vuelva a agradar. Ayúdanos, oh Señor, a obedecer. Ayúdanos, oh Señor, a evitar enfriarnos y evitar caer en lugares de riesgo, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por su amor. Gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Que el Señor nos guarde, hermanos. Recordar que este día domingo, mi hermano, a las 10:15 de la mañana, se conectan los niños a la iglesia infantil para poder escuchar devocional, para poder escuchar la enseñanza de los niños de este día. A las 10:30 nos conectamos nosotros a poder alabar y a bendecir el nombre del Señor. Que el Señor les guarde y que el Señor
bendiga a cada uno de ustedes, mi hermano. Que estén muy bien.